Y esta mañana una información sacudió a las autoridades de la Policía Nacional y también del Banco Nacional de Fomento. El propio presidente del BNF calificaba esta situación como una película de ficción. ¿A qué nos referimos? Al supuesto hallazgo de oro, plata en uno de los patios del Banco Nacional de Fomento y la confusión que se generó a partir de la incursión de especialistas brasileños que vinieron a escanear la zona y que a partir de allí surge esta supuesta confirmación de la presencia de minerales en el BNF. Así mismo, Roberto, y ya para tener más certeza de lo que ocurrió realmente, establecemos un contacto con Sergio Valdés. Sergio, te escuchamos, adelante. Buenas tardes, conferencia de prensa en la sede de delitos contra delitos económicos de la Policía Nacional. La información que emitieron hace minutos nada más es que finalmente no se encontraron túneles excavados por el hombre, por lo que se suponía la búsqueda de dinero y de la bóveda del BNF. También se encontró rastros o porciones de minerales y no pudieron confirmar precisamente si se trata o no de oro o del famoso plata ubuy. Vamos a hablar con el comisario Abel Cañete, que está dando algunas declaraciones, vamos a escuchar. Comisario, finalmente este informe del escaneo técnico, ¿cuál es el resultado que se tiene? Bueno, hasta el momento estamos siguiendo con las informaciones, seguimos escaneando, seguimos buscando otros túneles que ahora prácticamente nace nuevamente la información de una excavación de túneles en el país. Y tenemos que recurrir a distintas fuentes, a personas, entidades, no sé, nuestros pares, y pido prácticamente la colaboración de las personas de bien para contrarrestar esto. En realidad, gracias a esa solicitud, hay gente que coopera permanentemente. Detrás de esto no hay nada, ninguna contraprestación. Este informe técnico no encontró un túnel que podría presumir un intento de robo. No, este informe sobre la excavación del túnel, sí, efectivamente, tuvimos una efectiva y la minuta que prácticamente ocurrió en el Banco Continental, esto es una realidad, excavación de túnel que surgió, ¿verdad? Ahí, a partir de ahí que podría haber sido otra entidad, seguimos trabajando, como hoy ya también tenemos otra información de que nuevamente se estaría llevando a cabo una excavación, no sabemos dónde, y ojalá que no ocurra. En el caso específico del BNF, que fue noticia esta mañana y también por el tema de supuesta presencia de oro, el túnel encontrado es natural, no es algo hecho por el hombre, lo que se pudo rescatar de informe técnico. Bueno, básicamente el Banco de Fomento, aprovecho la oportunidad de agradecer la apertura mismo de la entidad que nos abrió las puertas y la ventana inclusive para cooperar, más todavía que prácticamente la información tan sensible de acceder al sistema de seguridad como ha sido manejado muy efectivamente por la gente del banco y todos los bancos en general. Realmente es un trabajo conjunto muy efectivo y por eso hemos llevado a abortar muchos casos que realmente iba a marcar una nefasta historia en nuestro país. Compañeros, les escucha el comisario Cañete, tiene sistema de retorno. Sí, queremos una precisión, comisario, porque la información que hoy se instaló a través de diversos medios de comunicación es que nunca hubo un túnel que conducía a la bóveda del Banco Nacional de Fomento y que se trató más bien de una estrategia que permitió a estos dos técnicos brasileños recabar información sobre la supuesta presencia de oro o de reservas minerales de manera subterránea en el predio del Banco Nacional de Fomento. Es decir, desacreditando aquella información de seguridad que decía o que hablaba de supuestos planes de robo a la bóveda del BNF. ¿Qué tiene usted para responder a esta información que corría? Mira, yo respeto mucho siempre las opiniones y las críticas son bienvenidas sea, ¿verdad? Pues bien, nosotros tampoco creíamos que en pleno centro de Asunción se iba a acabar el túnel y ocurrió. Y gracias que prácticamente también al buen trabajo que se ha desplegado, se descubrió exactamente dónde se originó y dónde salió. Hoy día están procesados varias personas, o sea que prácticamente en cuanto al Banco Fomento, seguimos buscando, seguimos rastreando y buscaremos hasta donde sea necesario para prevenir y para abortar.
Nuestra obligación es también de poner a conocimiento de las autoridades y conjuntamente con todo de prevenir los hechos punibles. Yo no veo más allá de que prácticamente se tenga una información sensible ante presencia de minerales. Menos mal que prácticamente no se ha llevado ninguna perforación, ningún interés no tenemos llevar a cabo ninguna perforación en ninguna entidad, ni mucho menos Banco Fomento para buscar tesoro. No, eso no es mi trabajo. El trabajo consiste de prevenir hechos que prácticamente pueda... hoy día iba a ser historia si se llevaba adelante como el robo que prácticamente en pleno centro de Asunción, que gracias al buen trabajo se ha abortado y agradecemos la cooperación de todos, que puedan ser entidades, personas, yo agradezco en particular eso, más allá de las tergiversaciones que puede más bien para desacreditar una información, pues bien, muchas veces las informaciones o datos pueden ser también hasta ridículos, pero también puede ser realidad. Según historiadores, no hay en esa zona ubicación de tesoro. Sergio. No, te digo, hemos recurrido hasta historiadores muy reconocidos que prácticamente nos han ilustrado y que gracias a su ilustración, que es una enciclopedia del arquitecto Jorge Rubiani, nos ha ilustrado para conocer realmente nuestro país y prácticamente nos ha ilustrado con mucha responsabilidad y con mucho conocimiento lo que prácticamente en aquel tiempo nuestro país ha sido también, bueno, tuvimos grandes guerras, a partir de ahí, bueno, se quedará un tesoro. Yo no estoy detrás de eso, ni estaremos, ni tampoco tenemos interés especial en eso. Comisario, Roberto, Sergio, sí, muchas gracias. Al comisario, también a vos, Sergio. Gracias. No, por favor, la orden de siempre, y vamos a aclarar y no tenemos nada que ocultar, al contrario, nos ponemos a disposición de autoridades y por eso si nosotros queríamos ocultar informaciones, deberíamos haber guardado esa información. Y sin más todavía de que tenga una presencia supuesta de minerales o cofre o lo que sea que tiene objeto de valor, no hubiéramos resguardado. Pero todo se ha informado bajo dirección fiscal. A partir de ahí se va desestimando. Hasta puede ser ridículo también la presencia de PP en Asunción, por ejemplo, ¿verdad? Que bien puede ser también. O sea que son informaciones y datos que vamos a ir corroborando y que se corroboró y bueno, se va a ir descartando tal cual posibilidad. Y es lo que ha permitido para abortar cierta cantidad de situaciones y que gracias hoy día la entidad y la ciudadanía puede trabajar tranquilo, la gente puede depositar, como también realizar todo tipo de transacciones. La entidad bancaria ofrece la seguridad necesaria a nivel país y eso es lo que prácticamente disfrutamos hoy día. Muchas gracias, comisario. Bueno, Perfecto, Sergio Valdés, completo reporte, muchas gracias. Especialistas aseguran, explican que los mapas utilizados por los supuestos buscatesoros brasileños para encontrar plata bajo el Banco Nacional de Fomento carecen de validez. Es así, compañeros, y tras el preocupante y llamativo hecho registrado en la zona del BNF, donde unos brasileros estaban buscando supuestamente tesoros enterrados en lo que sería el patio de este lugar. Hablamos con el arquitecto Jorge Rubiani, quien además conoce mucho de historia, y afirmó que estos túneles, si es que existen, pertenecerían ya a la época de los jesuitas y que realmente los documentos con que ellos contaban específicamente carecen de verificación histórica para saber si es que realmente son legítimos. Esto es lo que decía al respecto. Los documentos que se difunden por ahí, que mucha gente hace excavaciones en cualquier parte presumiendo que son auténticos, tienen que ser auditados. Si se tiene el original, cosa que nunca ha sucedido, nunca nadie tiene el original, se tiene que auditar el papel, se tiene que auditar la tinta, se tiene que auditar el léxico, el vocabulario utilizado, porque muchas veces no corresponde a la época, y después finalmente se tienen que saber confrontar con documentación fehaciente de qué estamos hablando, quién firmó esto, dónde hay una letra, yo tengo letras que se presumen son de Domingo Francisco Sánchez y no son parecidas a las que están en los mapas. Lo que preocupa realmente al arquitecto hace referencia a la salida de documentos de gran importancia en nuestro país durante las diferentes guerras que vivimos, y si es que estos brasileros cuentan con este tipo de documentos, con qué otros documentos más también contarán y que nosotros desconocemos su existencia. Nos comentaba, esto es lo que decía al respecto. Brasileños tienen documentos de la historia del Paraguay, como siempre ha sucedido, y no somos capaces de indagar, de verificar, de reclamar, de exigir que esos documentos nos sean devueltos, o que nos digan exactamente, o que nos den una copia para que sepamos nosotros mismos
de lo que tenemos en nuestra ciudad, en nuestro país. Y lo otro es que si los brasileños lo tienen ya desde la época de los robos, saqueos, pillajes que hubo durante la Guerra de la Triple Alianza. Inclusive él afirmó que estas personas se acercaron hasta él para consultarle sobre los mapas que él tenía y qué datos más manejaba al respecto, pero él en ese momento no les dio demasiada importancia, teniendo en cuenta que supuestamente eran especialistas brasileros contratados por el gobierno brasilero y también por el gobierno paraguayo para realizar la supuesta investigación de túneles que iban a ser utilizados para robar la bóveda del BNF, algo que posteriormente se confirmó que no era así. Por el momento es todo, compañeros. Buenos estudios.